Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios, de mi Dios. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Estamos en esta oportunidad, amados hermanos, nuevamente a través de Radio 760, meditando la palabra del Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que el Dios Todopoderoso haya bendecido su vida durante esta jornada, que lo haya llevado con bien hasta su hogar y ya se encuentre con los suyos, o bien si está ya iniciando sus actividades, amado hermano, que pueda realizarlo de la mejor manera posible. Que el Señor prospere en la obra de sus manos y permita que a través de todo ese esfuerzo que usted realiza pueda bendecir a su familia y pueda cumplir con todos esos compromisos que posiblemente están tocando su puerta constantemente, amados hermanos, pero que hasta el día de hoy nuestro Padre Celestial ha sido bueno con nosotros y ha provisto para todas y cada una de nuestras necesidades. También es el deseo de nuestro corazón que el Señor esté respondiendo sus peticiones de oración, amados hermanos, que el Señor esté guardando la vida de cada uno y esté respondiendo a su necesidad, amado hermano, ya que todos tenemos siempre situaciones que aquejan nuestro diario vivir, nuestro hogar, nuestra familia. Así que, amados hermanos, con todo su corazón pedimos al Dios Todopoderoso que esté bendiciendo su vida. Y bien, amados hermanos, estamos en estas alturas leyendo el libro de Apocalipsis y lo estamos haciendo basados en el tema importante para la cristiandad como lo es el regreso del Señor. El regreso del Señor, amados hermanos, tal como lo hemos analizado en esta serie, tiene dos facetas. La faceta privada, que es para su iglesia, para sus escogidos, para sus fieles, y la venida pública. La venida pública es donde todo ojo le verá. Y entonces, amados hermanos, al tener claro eso, tenemos que comprender también que a lo largo de la Escritura se nos deja ver que nosotros no somos hijos de la ira, ni estamos puestos para ira, sino que estamos puestos para la gloria del Señor. Hemos sido puestos para glorificar el nombre del Señor y estamos, amados hermanos, pues en una postura diferente. Claro que, amados hermanos, tengo que hacer la aclaración que eso no nos exime, amados hermanos, de cumplir a cabalidad el llamado que Dios nos ha realizado. Es decir, que debemos de permanecer en la santidad, en la oración, en la búsqueda del Señor, en avivar nuestra relación con Dios. Y lo menciono, amados hermanos, porque puede ser que en determinado momento ese pensamiento nos envanezca la razón y podamos llegar a pensar que porque ya hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y posiblemente hasta nos hemos bautizado, posiblemente hasta hemos compartido la mesa del Señor, posiblemente estemos asistiendo a una congregación de una manera regular, ya nos hace acreedores al premio del arrebatamiento. Y no, amados hermanos. Definitivamente el Señor quiere algo más, no quiere una vida religiosa, no quiere una vida de tradiciones, de ritos,
de costumbres. No. El Señor lo que quiere es una vida de compromiso. Que nosotros reflejemos en el ámbito donde nos desarrollemos, ya sea en las finanzas, en las áreas de la economía, en el hogar, en los estudios, en todo lugar donde nos desempeñemos, amados hermanos, que podamos reflejar fielmente a nuestro Señor. Eso es lo que Él espera, lo que Él anhela y lo que Él desea. Y por ello he expresado, amados hermanos, que sin lugar a duda el arrebatamiento es un galardón. El Señor va a venir por su iglesia, la va a llamar, nos vamos a reunir con Él, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que son dignos se van hacia la eternidad con Él para celebrar las bodas del Cordero, como ya lo vimos en el capítulo 19, y sus respectivos ejemplos que el Señor dejó en los evangelios, tanto de Lucas 14 como en Mateo 22. Y en la tierra se va a estar desarrollando la tribulación y la gran tribulación. Ambos periodos son de 7 años, que significa una semana de 7 días, ¿verdad? O 7 días que es en una semana, que hacen la 70ª semana de Daniel, que es la 70ª semana que le dio el Señor a Jeremías. Para que usted tome nota, amados hermanos, es importante que vayamos retomando los temas que hemos platicado anteriormente, y para que no haya confusión, pero recalco que cada semana, una semana de 7 días, y cada año igual y cada año equivale a un día, amados hermanos, en esa proporción matemática. Una semana es de bodas, tal y como lo explicamos en su oportunidad, y la tribulación y la gran tribulación están compuestos de 3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? Equivalente a 42 meses y a 1260 días cada periodo. Entonces 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación hacen un total de 7 años. 7 años igual a una semana. Entonces, mientras en el cielo se está celebrando la semana de bodas, en la tierra se está celebrando, o se está llevando a cabo, mejor dicho, la tribulación y la gran tribulación, que es el juicio y el castigo que Dios realiza a aquellos que no le creyeron, a aquellos que no entregaron su vida, a aquellos que pasaron por alto el mensaje de salvación que se ha estado predicando desde hace un poco más o cerca de 2000 años ya, de la salvación que solo Cristo da, que solo en Jesús, en Yeshua, en el Mesías, en el Cristo, en el ungido hay. Él es el único camino al Padre, no hay otro, amado hermano. Disculpe, tengo que ser muy enfático, muy claro, no se lo quiero disfrazar. Si usted nos está sintonizando, amados hermanos, en esta oportunidad, y usted ha sido de alguna manera enseñado, o ha escuchado, o ha creído que hay otra forma de llegar al cielo por la intercesión de alguien, de algunas personas que ya fallecieron, que ya no están con nosotros, pero que se consideran santos, o a través de la intercesión que hacen en favor de nosotros, seres queridos que nos han antecedido y que tal vez tuvieron una vida un poco más santa, que usted considera que tienen una vida más santa que nosotros. Déjeme decirle, amado hermano, con todo cariño, con todo respeto, que no es así. El único camino al Señor, el único camino al Padre, el único camino al cielo, el único camino a Dios es Jesucristo. Fuera de Él no hay nada. La Escritura también nos enseña con mucha claridad y contundencia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Nada más. Nosotros no vamos a ir al cielo, amados hermanos, y en este caso voy a tomar al gremio evangélico.
Nosotros no vamos a ir al cielo, amados hermanos, porque estemos bajo la cobertura del apóstol X, o porque estemos bajo la enseñanza del pastor Y, o porque escuchamos la emisora A, la emisora B, los programas de la emisora Z. No. Vamos a ir al cielo, amados hermanos, por haber creído en Jesucristo y por haber entregado nuestra vida a Él en obediencia absoluta, en una vida de búsqueda constante de su rostro, de hacer, amados hermanos, lo que a Él le agrada, pedir perdón y enmendar, verdaderamente mostrar, como dice Juan, el que nosotros llamamos el Bautista, en su testimonio que está recogido en el Evangelio de Juan, que dice que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Sin ellos, definitivamente, amados hermanos, estamos en una religiosidad, en un costumbrismo, y no podemos esperar ni creer que el Señor nos va a venir a traer, ¿verdad? Sino que al contrario, vamos a comparecer ante Él, claro que sí, pero como dice la primera carta del apóstol Juan, nos vamos a alejar avergonzados de no haber sido, o haber llenado, mejor dicho, las expectativas que el Señor tenía, y haber desperdiciado, no es el término que voy a utilizar, una salvación tan grande que el Señor hizo a favor nuestro. Porque si efectivamente, amados hermanos, el Señor nos amó como estábamos, ¿sí?, en delitos, en pecados, y manifestó su amor, no era para que nos quedáramos igual, ¿verdad? No podemos seguir mintiendo, engañando, robando, secuestrando, extorsionando, siendo impuntuales, siendo borrachos, siendo adúlteros, siendo profanos. No, el Señor espera un cambio genuino, un cambio total, un cambio radical. ¿Y cuesta? Cuesta. Hay que trabajar toda la vida en ello, amados hermanos. Pero el Señor ha dejado a su bendito Espíritu Santo para que Él nos vaya ayudando, vaya intercediendo, nos vaya guiando, para que cuando ese momento llegue, amados hermanos, no nos tengamos que alejar avergonzados. Y bien, en el capítulo 21 leímos en el programa anterior 8 versos. Quedamos, amados hermanos, en la última ocasión que se mencionan 8 grupos de personas, ¿verdad? Cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y los mentirosos, que van a tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hablábamos no solo que este grupo es de los que no creen, que obviamente, amados hermanos, pues si no creían en el Señor Jesús, no han enmendado sus vidas y por lo tanto van a seguir haciendo estas cosas, creyendo que eso es lo normal, que eso es lo habitual, que eso es lo aceptable por el mundo que está en desarrollo, ¿verdad? Porque así se quiere de alguna manera disfrazar. Pero, amados hermanos, déjeme decirle que el juicio para los impíos ya se ha ejecutado, se lo sabe, le hemos leído en los capítulos anteriores, y aquí definitivamente está hablando de aquellos que disimulan ser creyentes, de aquellos que han entrado a las bodas, o que quieren entrar a las bodas, mejor dicho, sin el traje adecuado. Eso es lo que se nos está enseñando aquí. Porque, aunque es duro decirlo, amados hermanos, hay cobardes. Muchos somos cobardes porque no nos gusta anunciar el Evangelio. El Señor cotidianamente pone a nuestro alrededor personas que están necesitadas de oír el Evangelio, de que usted les predique. El Señor nos mandó a predicar a todos el Evangelio. No es una tarea exclusiva de ministros, no es una tarea exclusiva de evangelistas solamente, o de ciertos grupos que las iglesias denominan de evangelismo. No, la tarea es de todos. Usted lee detenidamente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, mejor dicho, se va a dar cuenta que el Señor está mandando a todos a que predique el Evangelio.
a todos los que creen en Él. Pues, si usted ha creído en Él, tiene que hablar de Él, tiene que hablar de la obra que Dios ha hecho en usted, pero a veces somos muy cobardes y no lo hacemos. Entonces le predicamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros compañeros de trabajo. Nos da vergüenza a veces decir que somos evangélicos. Bueno, y es que no somos evangélicos, somos cristianos, pero nos da vergüenza decirlo. Incrédulos, porque muchas veces, como lo mencionaba en el programa anterior, no creemos en que Dios pueda obrar milagros en nuestra vida. Sí creemos que lo puede hacer en fulano, en mengano, en bercejo, y a veces escuchamos milagros que Dios ha hecho en otras personas, pero no creemos que Dios pueda hacerlo en nuestra vida. Somos incrédulos a las promesas de Dios, a veces las leemos, pero leemos la Biblia como que estuviéramos hojeando la prensa, ¿verdad? Y no nos inmiscuimos en el estudio y en la obtención de los beneficios que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Abominables, eso es algo que es rechazado. Es alguien que hace cosas que no son buenas. Quiero leerle otra versión un poco más amigable en cuanto a estos términos para poder entender claramente los conceptos. Apocalipsis 21:8 dice: pero a los cobardes, a los que no creen en mí, a los que hagan cosas odiosas, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago ardiente de fuego y azufre, y allí permanecerán separados de mí para siempre. Entonces, amados hermanos, el abominable es aquel que hace cosas detestables. Por ejemplo, él tiene recurso y tiene la forma de poder ayudar a un necesitado. Pero cuando el necesitado llega y le hace una petición, le está pidiendo, se lo está expresando a viva voz, se lo está demostrando que él está pidiendo por necesidad, y viene esta persona y se burla y no le ayuda. Vamos hermanos, eso es una cosa abominable, es una cosa odiosa. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pues de eso está hablando aquí, ¿verdad? Tal vez el Señor la ha motivado a usted muchas veces a ayudar a alguien, pero usted ha antepuesto 1001 excusas para no hacerlo, y cuando mira a la persona usted lo evita. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que extender nuestras manos a los necesitados. Mateo capítulo 25, lo leímos en su momento, yo le invito a que usted lo repase. Los primeros versos se habla de las 10 vírgenes, pero pasados los 10 versos el Señor nos habla del juicio que se va a realizar. Y el Señor dice que pone a su derecha a las ovejas, a los corderitos, y a su izquierda pone a las cabras y cabritos. Y a ambos les hace la misma exhortación, o les dice el mismo discurso, solo que a los de la derecha pues se los da con bendición, y a los de la izquierda se los hace con recriminación, porque les dice: me viste desnudo y me vestiste, tenía hambre y me diste de comer, estaba en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y también me visitaste. Y entonces ambos le preguntan, ¿verdad? ¿Cuándo estabas, Señor? ¿Cuándo te vimos? ¿Que estabas enfermo, o que estabas en la cárcel, o que estabas con las circunstancias que ahí se detallan? Y el Señor dice: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, me lo hiciste a mí. Entonces, amados hermanos, es importante que cuando el Señor toca nuestro corazón y nos manda a ayudar a alguien, lo hagamos, seamos obedientes. Hay muchos cristianos, amados hermanos, con vergüenza tengo que decirlo, hay muchos cristianos que tienen el recurso, que tienen Dios los ha bendecido, y cuando Dios los prueba de esta manera, de ayudar a un necesitado, ellos vienen, se burlan de este necesitado, lo humillan, lo menosprecian,
y encima no le ayudan, con lo cual agravan el pecado. Entonces, amados hermanos, tratemos y reprendamos todo ese tipo de situaciones, porque nadie es tan pobre que no pueda. Los homicidas, pues ya hablamos, amados hermanos, que no se refiere solamente a aquel que le quita la vida a otra persona en un acto de violencia, con un arma, ¿verdad? Con un arma blanca, con un arma de fuego, o de alguna manera que cobre la vida de la otra persona, sino que está hablando también de aquellos que a veces asesinamos a otro cuando hablamos mal de él, cuando lo criticamos, cuando lo humillamos, pero todo eso lleva hazaña. Cuando le llamamos tonto, cuando le llamamos imbécil, como dice la escritura, que así son las traducciones, usted lo puede leer. Incluso hay uno que prefieren poner el término en arameo, que es Raka, y alguien llame a su hermano Raka o Raka, pues se refiere a todos esos términos que yo le he mencionado, más hermanos, que son fuertes y que son denigrantes. Fornicarios, pues obviamente todos los que tienen alguna conducta sexual reprobable, que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a sojuzgar esa área, ¿no? A someterla totalmente, a que nosotros seamos obedientes al llamado de Dios, que honremos al Señor constantemente. Pues hechiceros, amados hermanos, se ha denotado últimamente y con mucha tristeza, tengo que decirlo, en la iglesia cristiana evangélica, que hay muchos pseudo líderes o falsos pastores. Cuando yo les digo falsos es por el hecho de que el llamado no se los hizo Dios, sino que ellos se impusieron, o alguien que no estaba autorizado los nombró. A eso me refiero. Es decir, que no tienen el respaldo de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de falsos ministros, aquellos que no tienen el respaldo de Dios, pero utilizan las técnicas humanas, amados hermanos, como la buena dialéctica. Estudian bastante, porque eso no se les puede negar, han leído, pero la escritura, como les mencioné antes, no se trata solamente de la letra, sino del espíritu, porque sin ella, pues obviamente, amados hermanos, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, si no tienen el respaldo de Dios, amados hermanos, son falsos ministros. Y hay muchos de estos falsos ministros que hacen actos como de hechicería, aún en canales de televisión, en medios radiales, y no digamos en las redes sociales, donde ahora, amados hermanos, usted busca por algún título, un mensaje que usted quiere escuchar, que tal vez lo escuchó con un ministro X, y cuando usted siente aparecen como 20 o 30 mensajes que se asemejan al título que usted colocó, dedicados por diferentes personas de diferentes países, pero cuando usted se percata lo mismo, son actos de prácticamente de hechicería, o a veces parecen, amados hermanos, actos que hacen burla de lo que Dios está haciendo. Creo que ha habido un abuso en cuanto a lo que ellos llaman actos proféticos. También ha habido un abuso fatal, un abuso vergonzoso de los muchos términos de la guerra espiritual. Más bien parecía que están haciendo mofa o burla de lo que el Evangelio del Señor Jesucristo es realmente. Y lo hacen, amados hermanos, porque son falsos ministros, porque como no están respaldados por el Espíritu, tienen que acudir a mover el alma, la histeria colectiva de las personas, y así es como muchas veces se han visto a grandes cantidades de personas que están siendo engañadas. Y lo leímos en su momento, amados hermanos, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, y también parte de ello reflejado en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, que se iba a mover un espíritu de engaño, un espíritu de error, y ese es el que muchas veces está contaminando a las personas, que se dejan guiar por movimientos que, analizándolo ya a profundidad, amados hermanos, y sin el ánimo de resultar uno un crítico, ¿no?, o de menospreciar o de burlarse como ellos lo realizan, cuando usted los analiza detalladamente
con base a la escritura, porque uno de los objetivos primordiales de este programa es incitarle a que usted utilice como base la escritura, que usted vaya a la Biblia, no que se lo cuenten, no que deje que otro se lo predique, no que otro deje que se lo mencione así someramente, sino que usted vaya y profundice y se dé cuenta, amado hermano, que de acuerdo a la escritura están equivocados. Y por ello es importante que avivemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces hay muchos actos así de hechicería. Muy independiente es que el Señor le mueva a usted a realizar un acto profético, como se lo hizo en su momento a Elías o a Eliseo o a algunos otros siervos de Dios que están en la escritura, pero fueron siempre tenidos en la decencia, amados hermanos, en el pudor, en el respeto hacia la persona, sobre todo guiados de la mano de Dios, pero otros muy diferentes a los que hoy vemos, que más bien parecieran invenciones de los seres humanos en su desesperación de querer hacer que Dios se mueva. Y pues en su momento, vamos a ver que usted nos continúe favoreciendo con su sintonía. Vamos a hacer un estudio de estos movimientos basados en el primer libro de Reyes. Ahí se lo voy a ir explicando. Luego vemos, amados hermanos, que los idólatras, pues obviamente no solo se refiere a aquellos que se postran ante imágenes, amados hermanos, de madera, de yeso, de bronce, de oro, no, sino a aquellos, amados hermanos, que con tristeza tengo que decirlo y reconocer que muchos cristianos hemos caído en esa situación tan terrible de la idolatría, hermanos, que nos hemos postrado ante ministros ya sea de la palabra, por algún ministerio específico, un apostolado, un pastorado, un profeta, o ministros de alabanza, que hemos caído en esa bajeza, ¿no? Hermanos, hoy lamentablemente no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia, no la hay. ¿Está establecida en la Biblia? Sí. ¿Está dicho en la Biblia que el mundo no va a recibir a la iglesia? Sí. Pero hoy, amados hermanos, con mucha tristeza tengo que decirlo, no hay distinción. El mundo tiene su farándula de artistas y los cristianos también tienen su farándula de artistas. Ya no son noches de alabanza y adoración donde no importaba la cantidad de personas que llegaran, la intención era adorar a Dios. Ahora tenemos conciertos cristianos que tienen que ser magnos, ¿verdad? Tienen que ser iguales que los del mundo, con luces, con humo, con sonido extravagante. Tienen que salir por streaming en internet para demostrar que también en la iglesia hay mover como en el mundo. Y amados hermanos, con tristeza tenemos que notar también que tanto ha sido la influencia del mundo en la iglesia que hasta se ha sacado el nombre de Dios de las letras de las canciones que hoy se dice que son cristianas, porque ya no son alabanzas, ahora son cantos cristianos o música cristiana, ¿verdad? Son canciones cristianas. Entonces, amados hermanos, con tristeza tengo que decirlo, porque en eso hemos caído y deberíamos de estar orando y pidiendo al Señor que eso se ha quitado de la iglesia, porque ese mover está llevando a mucha gente al error, al engaño. Hay muchos cantos que podrán sonar muy bonitos, amados hermanos, pero la doctrina es equivocada, o sea, no está basada en la escritura tampoco. Y eso no está bien, porque conduce al error. Y hay mucha gente que piensa, no, pero es que en el canto dice, sí, pero en el canto podrá decir, pero no es lo que dice la escritura. Y nosotros debemos de ir a lo que está en la escritura. Y por último, los mentirosos. Lamentablemente, la mentira es algo que hay que discernir constantemente. Sale siempre. A veces los cristianos, o muchas veces mejor dicho, los cristianos mentimos, amados hermanos. Yo reprendo al diablo, hermano. No, es cierto.
A veces usted convive con un hermano y le dice, mira hermano, fíjate que yo te pido que ores por mí porque me está pasando esto, y el hermano, abriéndole su corazón, le detalla tal vez muchas cosas que son íntimas o le menciona algunas circunstancias y usted dice, sí hermano, voy a orar por ti, pero usted ya no ora por él. Usted le ofreció que iba a orar por él, pero nunca oró por él. Y ahí mentimos, y pecamos, porque ofrecimos hacer algo que no estamos haciendo. Entonces debemos, amados hermanos, tener cuidado con la mente. Decirle a alguien, sí, yo te voy a ayudar, yo te voy a prestar, pero nunca le da. Y lo peor que no se disculpa. O usted le hace tener esperanza a alguien y cuando usted no está en el deseo de cumplir, usted debe tener honestidad y decir, hermano, en este momento no es posible ayudarte, no tengo. En vez de decirle, sí hermano, con mucho gusto, pero te voy a ayudar tal día, y llega ese día y usted no lo llama, no lo tiene, lo ofreció solo por salir del paso, y eso es pecado, usted está mintiendo. Y muchas otras cosas que a veces pasan, amados hermanos, tenemos que combatir la mentira, porque eso no es agradable. Tenemos que esforzarnos, pedirle mucho a Dios, a los hermanos, que nos ayude, porque si Él nos está exhortando a que digamos la verdad, también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que las personas acepten la verdad, porque esa es la verdad incomoda. La verdad incomoda, amados hermanos, y con la verdad incomoda a veces lo que causa es división. Así que debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, yendo a ampliar un poquito lo que hablamos en la última parte del programa, que a veces yo consideré que tal vez lo pasé muy rápido. Vamos a seguir con otra porción del capítulo 21, verso 9 en adelante. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios de longitud, de altura, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalia, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca
serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o cosa que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y bien, amados hermanos, en esta extensa porción que leímos en esta oportunidad, pues se las leí de corrido, amados hermanos, porque creo que habla con mucha claridad acerca de su contenido. Sin embargo, lo vamos a revisar. Juan, amados hermanos, está teniendo visiones, como lo vimos a lo largo de todo el libro, visiones donde fue llevado al cielo, visiones donde él fue regresado a la tierra, y visiones donde él estuvo describiendo los eventos, amados hermanos, en diferentes circunstancias. En esta ocasión, pues él se encuentra en un plano donde le permite Dios ver que él va a crear una cosa nueva. Les mencionaba, amados hermanos, que precisamente así inicia este capítulo, diciéndolos que va a haber es cielo nuevo y tierra nueva. Y pues indiscutiblemente, amados hermanos, tenemos que regresar a lo que está en Isaías capítulo 65, lo leímos, Isaías 61, y leímos pues algunos pasajes de ahí, de Isaías 65, 17, Isaías 66, 22. También en 2 de Pedro 3:13 se menciona algo sobre la nueva Jerusalén, sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Y en Pedro se nos dice que todos los elementos van a ser consumidos por el fuego, que es el juicio que estuvimos viendo y en los capítulos anteriores. Entonces la tierra es purificada, porque las cosas son purificadas por medio del fuego, amados hermanos. Cuando esto sucede, pues el Señor crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya mencionamos en el programa anterior, tal vez con una extensión un poco muy detallada, sobre los acontecimientos que en esta tierra están sucediendo y por los cuales Dios se ve en la necesidad de hacer una nueva creación, una limpieza de la creación existente. Y en esta nueva creación, amados hermanos, igual que lo hizo cuando ordenó todas las cosas, creó todas las cosas y colocó a Adán en ella, pues de igual forma en esta ocasión el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y en lugar de un Edén, en lugar de un jardín del Edén, va a descender la Jerusalén celestial. Tal y como lo leímos en estos pasajes, amados hermanos, dice que del cielo desciende la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, amados hermanos, tenemos que empezar a notar que en la tierra hay algunos lugares que tienen similitud por disposición divina en cuanto al nombre o cuanto a algún tipo de edificación respecto a lo que está en los cielos. Y, amados hermanos, hay una Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén en los cielos. Increíblemente, amados hermanos, o para nuestra sorpresa, y si usted tal vez no lo había notado, o si usted tal vez alguna vez se había preguntado, pues el Señor tiene su Jerusalén celestial. En Gálatas 4:26 se nos dice que nuestra madre es la Jerusalén celestial, lo menciona Pablo. Entonces no es una ciudad, amados hermanos, como menciona Hebreos, que en Hebreos 11:10 se dice que Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, no estaba buscando una ciudad humana, aunque Abraham por mandato de Dios recorrió la tierra de Canaán, como se le conocía, y lo que hoy es Israel, de norte a sur, de este a oeste, y estuvo acampando en muchos lugares, y en cada lugar donde él se ubicaba por temporadas y elevaba altar a Dios, el deseo de él era encontrar esa ciudad donde él podía convivir con Dios, estar con Dios. Él sabía de su existencia
Y los patriarcas, amado hermano, como lo menciona el libro de Hebreos, cuando Abraham les hacía esa narrativa, pues recordemos que la historia bíblica inicialmente fue transmitida en forma oral de generación en generación, no fue de manera escrita como la tenemos hoy, ya que la escritura también pues, es de reciente invención. Claro que ya pasaron muchos años a esta altura del tiempo, pero para aquel entonces no existía. Entonces la tradición era oral y por lo tanto, amados hermanos, eran muy cuidadosos en la transmisión de la misma, debido a que en la tradición oral a veces se pueden agregar detalles o se pueden omitir algunos, lo cual es de alguna manera dañino, porque se puede uno ir apartando de la verdad o ir diluyendo el fundamento primordial. Posteriormente vino la escritura, entonces en la tradición oral se procuró siempre que la fidelidad del relato se mantuviera. Y pues obviamente los padres se lo enseñaban a los hijos, el padre supervisaba que el hijo lo hubiera aprendido pues de la misma forma que el padre lo narró. Luego el padre se lo enseñaba al hijo. El siguiente, la tercera generación, por decirlo así, ya tenía que contar con la supervisión del padre y del abuelo. Recordemos que las personas vivían poco más de tiempo. Ahora se ha ido acortando la temporalidad de la vida, se ha ido recortando, pero digamos en el caso de Adán, que es el primer hombre, dice que vivió cerca de 900 años. Entonces cuando su hijo Set nació y le transmitió el conocimiento que en aquel momento tenía acerca de la creación y de todas las cosas que había vivido, pues las asumió Set. Y Set, cuando ya tuvo su hijo, se lo volvió a transmitir Set a su hijo, pero también ya contaba con la supervisión de Adán. Y por la temporalidad o por la cantidad de años que tenían las personas, pues en el caso de Adán pudo haber visto hasta 10 generaciones de personas, procurando ver en ellos que mantuvieran la tradición oral preservada. Y también, amados hermanos, recordemos que pues, obviamente al tener un nivel de vida mejor, la preservación de la memoria y de los relatos era más cuidadosa, cosa que ahora no tenemos, porque lamentablemente vivimos en el estrés del día a día y tenemos que ir pensando en que hay que ir a trabajar, que hay que pagar esto, que hay que cobrar aquello, que hay que ir por allá, que hay que ir allá, entonces se nos olvidan hacer las cosas importantes. Lo menciono, amados hermanos, porque estamos hablando de la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial ha tenido, o se quiso tener aquí en la tierra, una similar, una Jerusalén terrenal, y por eso David la conquistó. Le puso Jerusalén, la limpió de los enemigos y la hizo la capital de Israel. Y de hecho, amados hermanos, siempre uno de los motivos de la guerra en el Medio Oriente es tener el control de Jerusalén, porque la gente sabe que ahí va a ocurrir algo importante no solo para el Medio Oriente, sino para la humanidad. Y obviamente también ahí hemos visto que se va a desarrollar parte de los acontecimientos que están descritos en el Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, Dios va a hacer esa limpieza, ya no va a poner un jardín de la Edén, sino que va a traer la Jerusalén celestial, esa ciudad donde van a vivir los escogidos, los que fueron, o cuyos nombres, mejor dicho, están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el requisito para estar ahí, que hayan sido constantes en el llamado que Dios les hizo, que hayan mantenido la paz, la santidad, y que el Señor, entonces, al venir por ellos en el arrebatamiento, los va a llevar ahí, a ese lugar donde van a ser preservados, donde van a ser cuidados. Es un lugar muy hermoso, de acuerdo a lo que hemos visto aquí. Muchas de las piedras que se
narran aquí, amados hermanos, la identificación de las mismas es un poco complicado. No se ha logrado encontrar las equivalencias, a pesar de los muchos estudios y las investigaciones que se han hecho. Hay algunas a las que no se les logra ubicar, así que no podemos dar con precisión los detalles de las mismas, a qué se refieren, o de qué tipo son, o de qué contextura, qué brillo, color, etc. Pero el Señor, al detallarlas aquí, pues de acuerdo a también algunas descripciones que hemos visto en el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos dejan ver que son piedras de alto valor. Son piedras brillantes y son piedras que Dios utiliza como para investir de dignidad. Entonces, amados hermanos, vemos acá que esta ciudad tiene un brillo espectacular. Dice que tiene un muro muy grande, alto, y tiene 12 puertas. En las 12 puertas hay 12 ángeles como custodios, como guardadores, y en cada una de esas puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la ubicación: 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 al oeste, 3 al este. La ciudad es un cubo, es un cuadrado, mejor dicho, con los hermanos, que tiene la misma altura, anchura y longitud. 12,000 estadios. Eso nos lleva a Ezequiel 48. Usted se ha leído la escritura, seguramente que sí, recordará que desde el capítulo 41, más o menos, del libro de Ezequiel, se empieza a hablar sobre el nuevo templo, sobre un templo que va a existir al final de los tiempos, porque ese es el templo del final de los tiempos. Así por lo menos se describe. Y entonces Ezequiel tuvo una visión de esta ciudad y de este templo. No con toda su precisión, pero sí tuvo detalles que nos ha dejado y que se vienen a materializar aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces esta nueva ciudad, amados hermanos, desciende del cielo y se establece en la tierra. Se establece en un lugar donde va a ser admirada por todos los que quedan, ¿verdad? Porque hay un saldo aquí, amados hermanos, hay un restante que va a observar esta ciudad. Entonces este ángel, que obviamente fue uno de los que participó en los juicios de las copas, que lo vimos en su momento, está detallando a Juan y le está mostrando en detalle la Nueva Jerusalén y lo que hay en ella. Se nos dice pues que el muro es de 144 codos, es un muro muy grueso, amados hermanos, de medida de hombre, el cual es de medida de ángel. Las Biblias, amados hermanos, nos dejan ver que los codos son de 45 centímetros en algunas medidas o en una gran parte de la Biblia, pero en otras, específicamente en el libro de Ezequiel, el codo mide 52 centímetros, tiene un poquito más. Pero aquí para fines de estudio, amados hermanos, se nos deja ver que el codo dice que tiene la misma medida de hombre y la misma medida de ángel. Se nos habla de un material que tiene el muro, es un muro muy fuerte, por lo que se deja ver aquí. Y la ciudad es de oro puro que brilla, es transparente. Es algo que aquí no se ha visto, pero es como un vidrio de oro. ¿Verdad? Llama la atención que es un vidrio de oro. Es un oro puro, es semejante al vidrio limpio, que es el que se refleja, que tiene brillo, que se puede uno mirar en él y lo va a reflejar. Y lo que nos llama la atención, amados hermanos, es que las puertas tienen el nombre de las 12 tribus de Israel, pero los cimientos son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ya hace esta distinción en la Biblia, amados hermanos, y nos tiene que ayudar mucho. El Señor, obviamente, desde Mateo 10 vemos que llamó a 12 hombres para que fueran
sus discípulos cercanos y que posteriormente los nombró como apóstoles. Eso dice el pasaje de Mateo 10 y los paralelos de Lucas y Marcos. Entonces, indiscutiblemente, amados hermanos, hoy hay una pelea, tristemente así lo veo yo, una discusión sobre si hay apóstoles o no hoy en día. Pero el Señor está haciendo una distinción aquí, 12 apóstoles del Cordero. Pero ahora hay también apóstoles del Espíritu. El Espíritu Santo también ha denominado a algunos como apóstoles y tienen pues funciones diferentes a las que el apóstol que Jesús nombró tenía. Los apóstoles que Jesús nombró pues eran para picar piedra. Ellos iban a ser los pioneros en llevar el evangelio a todas partes y abrirle paso al evangelio. Eso es lo que ellos iban a hacer. Por lo tanto, muchos de ellos sacrificaron sus vidas en pro del evangelio del Señor Jesucristo. Pero usted sabe que uno de los apóstoles traicionó al Señor, Judas Iscariote, como le llamamos hoy. Otros le dicen Judas, hijo de Iscariote. Pero la cosa es que hubo uno que lo traicionó. Pedro, en el libro de los Hechos, en su primer discurso, ya como una iglesia que no tiene la presencia del Señor Jesús, porque ya Él fue llevado al cielo, pero sí la guianza del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y le menciona a los otros que es necesario que haya uno que sustituya a aquel que devolvió el ministerio, o que traicionó al Señor, pues que no quiso ser fiel al llamado que Él le hizo. Y de tal suerte que ahí salió Matías, el apóstol que sustituyó a Judas. Sin embargo, vemos también en el libro de los Hechos, capítulos más adelante, ya en el capítulo número 8, 9, por ahí, que el Señor, el Espíritu Santo, específicamente el Espíritu Santo, en una reunión donde los maestros y los profetas estaban reunidos buscando el rostro de Dios, estaban en ayuno, estaban en oración, el Espíritu Santo los dirige y dice que aparten a Pablo y a Bernabé para una misión especial. Se ve que en ese momento el Señor levantó la nueva generación de apóstoles, porque Pablo ya es apóstol, y ahí nadie discute su llamado, amados hermanos, nadie discute el llamado de Pablo, pero es un apóstol que fue llamado y nombrado apóstol por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Señor Jesús se le aparece en el libro de los Hechos, capítulo 9, el que lo comisiona ya formalmente como un apóstol es el Espíritu Santo. Entonces tiene una doble bendición el apóstol Pablo, y es delegado como el apóstol del Espíritu. En el libro de los Hechos y en las cartas, amados hermanos, se deja ver que hay otras personas a las que se les dio el título de apóstol fuera de los 12 apóstoles del Cordero. Sin embargo, no es mi intención asentar doctrina sobre este punto, sino simple y sencillamente hacerle ver, amados hermanos, que aquí se está refiriendo específicamente, y aquí sí lo está nombrando, a 12 apóstoles del Cordero. Y lo hago, amados hermanos, porque en esta nueva ola del mover del Espíritu, como lo comenté hace unos minutos, hay falsos ministros, es decir, aquellos que no cuentan con el respaldo de Dios, ni el llamado de Dios, ni han sido instruidos por Dios para ejercer algún ministerio, pero lo están realizando por su propia cuenta, apoyado tal vez algunas veces por grupos que están en contra de la iglesia, o grupos que pretenden destruir la iglesia, o
son financiados por grupos cuyo objetivo primordial es confundir a la cristiandad y apartar a los cristianos del genuino llamado que ellos hacían, porque el ataque contra la iglesia está. No nos podemos hacer a un lado y decir que eso no está ocurriendo, amor. Está ocurriendo y se ve constantemente. Entonces, amados hermanos, hay de estos pseudo ministros, de estos falsos ministros, hay algunos que dicen que ellos son parte de los cimientos de la Nueva Jerusalén, pero eso no es cierto. Aquí los nombres de los apóstoles que van a aparecer en los cimientos de la Nueva Jerusalén son el de Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Bartolomé, Mateo y los demás, hasta llegar a ver. Y en el lugar que debería estar el nombre de Judas Iscariote va a aparecer el nombre de Matías. Esto nos habla, amados hermanos, que definitivamente nosotros debemos estar cimentados tanto en lo que está en el Antiguo Testamento como lo que está en el Nuevo Testamento, porque los 12 patriarcas fueron establecidos en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles fueron instituidos en el Nuevo Testamento. Por eso es que existe la teoría, amados hermanos, que los 24 ancianos, como lo mencioné en su momento, 12 de ellos son los 12 patriarcas y 12 de ellos son los 12 apóstoles. Esa era una forma de ver. Hay otros que dicen que son las primicias que Dios levantó a través de la resurrección del Señor Jesucristo. La función, lo que a nosotros nos debe de interesar más que quiénes son, es la función que ellos tienen y que nosotros también vamos a realizar cuando seamos llevados al cielo. Entonces, amados hermanos, al medir la ciudad y ver su construcción y todo, pues nos deja ver que las piedras, los cimientos, estas piedras son preciosas, pero también son fuertes. Son de durabilidad extrema, seguramente. ¿Por qué? Porque dice que los cimientos del muro estaban adornados con piedras preciosas. Está el jaspe y se vuelven a mencionar las piedras: zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalia, crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Como lo mencioné, amados hermanos, estas piedras, de acuerdo a los estudios que los expertos han realizado, no han logrado identificarlas con los materiales actuales, pero aquí están en la Biblia y nos hablan de materiales que tienen alta velocidad, alta resistencia y que son para dignificar un cargo. Luego se nos dice que las 12 puertas eran 12 perlas y en cada una de ellas había una perla. Pues la calle es de oro puro, transparente como vidrio. Es una ciudad magnífica, ¿no? Y se nos dice claramente que ahí no ven templo. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso es el templo y el Cordero. O sea, la unión que se va a manifestar en ese momento es ya la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres van a hacerse uno en ese momento otra vez. Y nosotros vamos a presenciar, bueno, los que tengamos la bendición, la dicha de que el Señor nos haya dignos de poder estar ahí con Él en esa ciudad maravillosa, amados hermanos, vamos a ver ese acto maravilloso y vamos a poder estar adorando a Dios por la eternidad. La ciudad dice que no tiene necesidad de sol ni de luna, es decir, ya no tiene necesidad de astros nuevos creados, de las grandes lumbreras, como lo menciona el libro de Génesis, porque Dios es el que ilumina. Recordemos que Jesús dijo: yo soy la luz. La vida, dice la Escritura, que en el Evangelio de Juan capítulo 1, que la vida era la luz, era la vida de los hombres, y esa luz emanaba del Verbo, de que el Verbo era Dios y estaba con Dios en el principio. Pues aquí se va a manifestar una vez más. El pasaje del verso 24 es el que nos deja con inquietud, porque dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces se habla de que hay un grupo, amados hermanos, de naciones pareciera que el Señor
está haciendo o distinguir nuevamente esa clasificación que tiene: los llamados, los fieles y los escogidos. Escogidos, llamados y fieles. Los fieles son los que van a habitar la ciudad de Jerusalén, esa ciudad celestial, porque ahí adentro hay habitantes. Y los llamados, y entre los llamados y escogidos, pues obviamente van a ser los que van a estar alrededor de esa ciudad y que van a tener la oportunidad de ir como de visita en peregrinación, amados hermanos. Pero esa peregrinación va a ser obligatoria, tal y como lo establecen las fiestas o las sombras que el Señor dejó en el capítulo 23 del libro de Levítico. Y bueno, amados hermanos, con este comentario voy a cerrar el estudio del capítulo 21. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, en el próximo programa, leyendo el capítulo final del Apocalipsis y haciendo algunos comentarios, agradeciéndole al Señor la bendición que nos ha dado de poder llegar a esta altura de los estudios, con su ayuda y con su favor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le siga prosperando. Agradecemos el favor de su sintonía y, si el Señor lo permite, estaremos compartiendo nuevamente con ustedes en otra oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.